Ay, sí, ya está grabando. Ya, entonces me esperan un minutito. Si llega Jorge, que empiece nomás porque yo voy a... Me paro 2 minutos. Marco, estás como intermitente. Ahí sí, ahí estamos. Algunas veces se escucha súper cortado, Marco, la verdad. Sí. Marco, no te vayas. Mientras, mientras pueda escuchar al doctor. Ya, ahí viene Jorge. Ya, ok. Estaba arreglando los efectos del temporal de ayer en su casa. Hoy aquí en Temuco tuvimos
sobre todo para Andrés y para Rodemil, que son de afuera. Uy, 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 un temporal con árboles caídos, con inundaciones. Así que yo creo que allá por la zona, más hacia la zona central, en Concepción, Rodemil, ¿cómo estuvo la cosa? Ahora bien, fue más fuerte la vez anterior, Ah, ya. O sea, no sufrieron tanto. ambiente más fuerte. No, Y fue- Andrés, ¿cómo estuvo Talca? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Ay, Ahí sí. perdón. Ha llovido bastante poco estos últimos días, la verdad. No, llovió bastante hace un par de semanas, pero ahora como que bajó de nuevo. Ya. Pero a lo mejor este que pasó lo van a agarrar a la pasada ustedes. Pues, sí, puede que sí. Este que se fue ya, aquí está, tenemos solcito, que la noche se pone a llover, pero Ya, yo creo que va para el norte. ya, sí, pues, es probable. Pero Sí. el lado bueno de esto es que la sequía ya va siendo Se menor. ayuda sí, El sí, sería problema, bueno sí, oye, el que problema son los vientos tan fuertes, pues. Que a ustedes sí, allá en la zona central tienen viñedos, hay mucho frutal ahí. sí, hay harto árbol. De hecho, siempre que hay viento se corta la luz y hay problemas porque caen arriba de los cables y todo. Claro, arriba de los carros. Exactamente. Entonces, toda la zona ahí de Talca, Curicó, donde están los grandes mostos, los grandes productores de mostos, sufren, pues. Así que vamos a ver, de subir la última grabación ya está está en la plataforma. Ya. Y yo creo que Amia me envió la otra vez también una serie de los PPT eh, Ujú. que me ayuda a chequear ahí si faltará algo para subirlo. Ya, doctor. Con tiempo, si no, no es necesario que lo hagas ahora. Sí. ¿Mm? En cuanto a las pruebas, bueno, término de semestre, a ver, voy a ver lo que nos queda. Espérate, voy a ver el programa. Ujú. ¿Qué está quedando? ¿De seminario? ¿Qué parece venoso? ¿Se retorno venoso, parece? Límbico y memoria. Mm. Y debiese quedar uno más, pero no sé cuál. A ver, Ah, no, pues sí es impar, así que debiesen ser esos tres. a ver, a ver. Esta falta semana y uno la de otra. neuroplasticidad. Si nos quedan irrigación venosa. ¿Te toca Andrés a ti? Irrigación venosa. Lo cambiamos con Ignacio, sí. Ah, ya. Ah, sí, pues. Sí, sí, yo Sistema hice. límbico y área encefálica relacionada con el comportamiento emocional, AMI, Ujú. neuroplasticidad, Ignacio, y hipocampo, memoria, aprendizaje y Rodemil. Esa es Ah, la quedan verdad, la O sea, cuatro. nos quedan 2 semanitas. 12. Mm. 2 semanitas, estamos a 10. Sí, dentro de julio estamos, pues. Y ahí fijamos la prueba. Ujú. Ujú. No sé cómo van en las otras asignaturas, oye. Estamos como terminando en la misma situación, yo creo que falta 1 o 2 semanas en general. Ya, o sea, estamos dentro de la línea. Mm. Ya. No sé si ustedes quisieran después tener un repaso, alguna sesión de análisis de todos los temas, reforzarlo. Vean ustedes, o preguntas que tengan. Tendríamos que yo creo que ver algún tema que nos cueste más, habría que ponerse de acuerdo entre Ustedes nosotros. vean, pues, hacer una mesa redonda de algún tema, donde esté Jorge, esté yo, y ahí los ayudamos, ¿cierto? Para ver cómo quedamos para el final. La prueba va a ser en el campus virtual, yo creo que va a ser una prueba teórica con sesión múltiple y una prueba Ujú. práctica, reconocimiento de estructuras, que también, no sé si voy a hablar con Jorge, porque prácticos la verdad que no hemos hecho, pero sí reconocimiento de estructuras en foto. Es bueno que ustedes se preparen, porque la Ujú. neuroanatomía es tridimensional. Entonces, ese es el punto que tenemos que hacer la evaluación de acuerdo a los contenidos.
eso también podemos conversar. Yo no tengo inconveniente en hacer algo teórico. Jorge. Ahí viene. Admitir. Lo conversamos, véanlo ustedes, y la próxima, el martes, me traen alguna propuesta. Ya. Se ve Ya, doctor. le está brillando la pura frente a Jorge Enrique. Hola. Ahí aparecí. Oye, ¿te achicaron la cabeza? Y me achicaron, chuta. Estoy con la cabeza un poco más chica. ¿Verdad? ¿No te vaya a pasar lo de Sansón, oye, que perdió la... Es como ese globo que tengo atrás, pues, ¿sí? El globo terráqueo que tengo ahí, ¿sí? Ah, sí. Como mi cabeza. Ah, ya, pues, Jorge, te dejo entonces. Estaba arreglando algunas cosas aquí, que anoche la lluvia como que me invadió un poco. Como tuve que arreglar una serie de cosas. Bueno, ¿Qué se te en cayó eso algo, no? andaba. ¿Se te ¿Ah? cayó algún cerco, no? O se te- No, lo más bueno- que nada se repletaron las canaletas porque estaban medias sucias, pues, y entonces se llenaron, se vaciaron, cayó agua, en fin, Pero un montón de... no se filtró adentro de la casa. No, la casa no, la casa no, pero sí por los lados bastante problema. Sí, hay que hacer esa limpieza de canaletas, siempre están... Sí, siempre las canaletas, pues habían aguas canaletas que yo no había limpiado, todavía me faltaba algo que limpiar, pero ahora estaba haciéndolo, pues, por eso estaba riendo cuando me llamaron. Ya, listo, te dejo entonces para Ya, que... vamos a hacer un breve repaso porque Un lo que el que presentó, ¿quién fue? Andrés fue, ¿no? ¿Sí, no? ¿Quién presentó la irrigación? Ignacio fue. Ignacio, ¿No pido está permiso Ignacio? hoy. Pido permiso. Que trabajaba hoy día. Ya. Pido permiso porque le toca Bueno, trabajar. la idea es hacer un repaso pequeño sobre el tema y yo les voy a compartir pantalla entonces Bien. sobre el tema. Yo quedo coapea aquí en esto. Ya, aquí estaría entonces el tema sobre arterias del cerebro, que es importante verlo. Su compañero lo relató muy bien y hizo, o sea, yo voy a pasar rápidamente algunos aspectos de lo que su compañero ya pasó el otro día, sin detenerme mucho. Bueno, él habló de cosas generales, generalidades, ¿se acuerdan? Las estructuras tienen un alto metabolismo, glucosa, el 2% consume el 22% del oxígeno, una parada de 7 segundos, pérdida de conciencia, 5 minutos, lesiones irreversibles. Estas lesiones, eso no lo dijo él, comienzan siempre filogenéticamente de las áreas más recientes. Es decir, cuando hay una lesión por causa, ¿no es cierto?, de falta de oxígeno, lo primero que se lesiona es el neocórtex, es las áreas neocorticales. Y posteriormente las paleocorticales y último, finalmente, las arquicorticales. Es decir, existe ahí un esquema, digamos, de lesiones que va desde lo más nuevo a lo más antiguo, ya por trombosis, embolías, hemorragia, etc. Ese es un aspecto que me fijé que él no habló, digamos, ese día, que habló también del flujo sanguíneo cerebral, que es muy alto, ¿no es cierto?, es 15% del rendimiento cardíaco, es decir, 15% del rendimiento cardíaco, siendo que el cerebro, o más que nada el sistema nervioso, podríamos decir, no es tanto, solamente superado por el riñón y el corazón. Y ahí habló de la resistencia, la condición del vaso, viscosidad de la sangre, que el flujo no era igual en todo. Esto lo dijo todo su compañero con mucha calma y con mucha... Ahora, habló de mecanismos que bajan la presión. Ustedes saben que las arterias cerebrales tienen características especiales, son mucho más delgadas en cuanto a sus paredes. Eso hace entonces que la presión no sea tan alta. Ahora, ¿por qué no sea tan alta? Porque cuando late una arteria común y silvestre, causa, ¿no es cierto?, daño, o no daño, sino que causa impresión, una impresión en la pared donde está latiendo. ¿Ya? El caso, ¿no es cierto?, claro de la arteria meningia media, por ejemplo, en el cráneo deja todos los canales ahí, ¿no es cierto?, esa hojiguera, etcétera, etcétera. Para eso, este sistema tiene 3 elementos que bajan la presión, para que esta presión no sea tan fuerte en el cerebro.
El primer elemento lo señaló son los sifones. Hay dos sifones, uno carotidio y uno vertebral. Aquí vemos el sifón carotidio y acá vemos el sifón vertebral, que son las dos grandes arterias que llegan al cerebro. Ahí vemos el sifón carotidio, ustedes ven, está dentro de lo que es el seno cavernoso. Aquí está el sifón vertebral, ¿ven? Ese es el sifón vertebral. Ahí lo ven ustedes. Un sifón es una S itálica, es una doble curva. ¿Para qué? Ahí la presión, ¿no es cierto?, que viene desde el atrio izquierdo en este caso, ¿no es cierto?, es decir, el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, no sea tan potente, ahí baja inmediatamente la presión. Entonces, el primer mecanismo de defensa que tenemos son los sifones. Segundo mecanismo, importante y trascendental, aquí vemos una arteria, ¿no es cierto?, que tiene una característica muy especial esta arteria, no es como las arterias de todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, tiene un endotelio, tiene una lámina elástica interna muy gruesa, ¿la ven ahí? Muy gruesa, extremadamente gruesa comparada con las arterias del resto del cuerpo. Y después vemos, ¿no es cierto?, la túnica media, que está constituida esencialmente por musculatura lisa, y la adventicia. ¿Para qué sirve esta túnica elástica? Tu compañero también lo mostró, aquí está el lumen, ¿no es cierto?, como aquí ustedes ven en una arteria cualquiera, se mantiene siempre, ¿no es cierto?, los picos de presión igual cuando atraviesan la pared. Por eso nosotros podemos tomar el pulso, ¿no es cierto?, aquí en la zona de la muñeca sin mayor problema o temporal. En cambio, ¿qué pasa en las intracranianas? Esta lámina interna elástica que está aquí en negrito, ¿no es cierto?, es muy gruesa y al ser gruesa frena, ¿no es cierto?, el golpe o el latido que lleva la sangre y lo frena de tal manera que aquí vemos el pic externo a la membrana o interno a la membrana elástica y aquí pasa la membrana elástica, se encuentra con la túnica muscular y para cuando sale fuera de la arteria intracraneana ya el nivel de latido es muy poco, muy menor, de tal manera que no causa problema. Acuérdense que las arterias pasan por sobre el neocórtex, sobre la corteza cerebral. Si tuvieran ese latido constante y ese golpe constante, nos traerían serios problemas en nuestra vida. Y el tercer elemento es la ubicación. La ubicación es el espacio subaracnoideo. Y acuérdense que este espacio subaracnoideo está lleno de líquido cerebroespinal. Y al estar lleno de líquido cerebroespinal, este amortigua cualquier golpeteo, cualquier latido de estas arterias y evita, ¿no es cierto?, que estas arterias choquen directamente con la superficie del cerebro. Incluso cuando hay arterias de un calibre relativamente mayor que puedan meterse al interior, como vemos aquí en el esquema, estas son acompañadas por una prolongación de pía madre hacia el interior y un manguito de pía madre, ¿no es cierto?, y que tiene dentro líquido cerebroespinal para evitar que esta arteriola, diríamos, que es rama de esta arteria grande, pueda producir cualquier problema al interior. Por lo tanto, nuestro cerebro está absolutamente, ¿no es cierto?, protegido frente a la situación del golpe por el latido cardíaco. Ahí vemos las arterias como están llegando arriba, ¿no es cierto?, esencialmente aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el sistema carotidio, que es el sistema principal. La carótida interna es la arteria que en este caso es la que llega, sus 4 porciones, tu compañero la nombró bien, cervical, petrosa, cavernosa y cerebral, son las 4 porciones. Generalmente la primera porción, después que se separa de la carótida externa en el margen superior, ¿no es cierto?, catíodo tiroides, ¿qué es lo que sucede hacia arriba? No hay ninguna colateral, aquí no hay nada, ninguna colateral, ¿ya? Recién las colaterales comienzan en la porción petrosa, que es la porción que entra en el hueso, ¿no es cierto?, en el temporal, ¿ya? Y después viene la porción cavernosa, que es la que gira alrededor de la cara lateral del cuerpo del esfenoide para salir posteriormente fuera y constituir la porción cerebral, ¿ya? Ahí tenemos, esta figura la presentó su compañero otro día, ¿no es cierto?, la porción cervical, que es la porción sin rama,
dos ramas en la porción petrosa, la carótico-timpánica y la del canal pterigoideo, y varias ramitas y una arteria importante, la hipofisiaria inferior de la parte cavernosa, ¿ya? Aquí esencialmente hay ramas para rama marginal para el tentorio, rama basilar para el tentorio, ¿no es cierto?, ramas meningias, rama para el seno cavernoso, ramas para el ganglio trigeminal, en fin, para los nervios que están aquí pasando. Y la última porción que es esta, ¿no es cierto?, que sería, ¿no es cierto?, la porción cerebral, que son las ramas que comienzan ya a dar un trayecto importante y una relación importante. Ahí están las primeras petrosas, ¿no es cierto?, y ustedes ven, rama para el canal pterigoideo por delante, la vemos ahí claramente, una sola, y varias ramas carótico-timpánicas, ¿no es cierto?, que van hacia atrás. Y ahí vemos la posición, ¿ya? Aquí está esta parte cavernosa, ¿ven? Ahí está la doble S, ahí viene, se mete, gira hacia abajo y vuelve a girar hacia arriba para seguir con la parte cerebral. Aquí es donde se generan estas, todas ramas, ojo, ¿ya? Solamente se describe en la terminología actual una arteria, la hipofisiaria inferior. Las demás son todas ramas, ¿ya? Ahí están los nombres: basilar, marginal, meningia, seno cavernoso, trigeminal y rama para nervios. La primera, ahora en la cerebral ya, cuando entramos a la parte cerebral, que sería en este caso, ¿no es cierto?, ya esta, la primera rama que se genera es esta que vemos aquí. Miren, aquí detrás se ve levemente pasando, ¿no? ¿Y cuál es esa rama? La oftálmica. Y aquí vemos la oftálmica, ¿no es cierto? Ahí está la oftálmica, que se mete hacia adentro y va a dar toda la irrigación del bulbo ocular, ¿ya? Toda la irrigación del bulbo ocular. Acuérdense que esta oftálmica tiene algunas arterias súper importantes, especialmente esta, la primera de ellas, que se mete en el nervio óptico, penetra el nervio óptico y va por el centro del nervio óptico y llega, ¿no es cierto?, hasta la retina. Se llama la arteria central de la retina. Es la más interesante y la más importante porque esa es la que generalmente uno mira a través, ¿no es cierto?, de la pupila para ver, para hacer lo que se llama el fondo de ojo. El fondo de ojo, ¿no es cierto?, es esa es la arteria que uno echa una miradita allí. Bueno, hay lacrimales, hay ciliares cortas, ciliares largas, musculares, y después van saliendo hacia adelante, supraorbitaria, están las etmoidales anterior-posterior, que van hacia la región nasal, ¿no es cierto?, palpebrales, supratroclear, es decir, una serie de arterias que son, ¿no es cierto?, arterias. La otra arteria que también nace en esta zona, ¿ya?, es la arteria hipofisiaria superior. Entonces, la hipófisis tiene dos arterias, ¿ya? Dos arterias. La superior, que es rama de la carótida en su porción cerebral, y la inferior, que es rama de la carótida, pero en su porción cavernosa, ¿ya? Esta está acá abajo, como ven ustedes, la inferior, y acá arriba estaría la superior. Ambas se anastomosan, lógicamente, y forman todo un circuito en relación con la hipófisis. Después de estas dos ramas aparecen algunas otras que son muy interesantes. Esta que está aquí, que sería entonces la comunicante posterior, ¿ya? También aparece otra ramita pequeña que se denomina la coroidia, ¿no es cierto?, coroidia anterior, y posteriormente viene entonces la bifurcación de la arteria carótida en dos arterias, la cerebral anterior y la cerebral media, que ambas son ramas terminales, ¿ya? Entonces ahí tenemos características, da pequeñas ramas para la zona del clivo aquí, en esta zona, ¿no es cierto?, que son importantes. Una arteria que es interesante, ¿ya?, su compañero la pasó muy superficialmente, fue la arteria coroidea anterior. ¿Y por qué es interesante esta arteria coroidea anterior? Fíjense, porque da todas estas ramas. Y ustedes cuando ven, esta es la lista que trae en la terminología actual, ¿ya? Fíjense, esta arteria es superficial en un primer momento, aquí la vemos, ¿no es cierto? Aquí la vemos, va hacia atrás, generalmente asociada, ¿no es cierto?, a estas vías ópticas que van hacia atrás. Entonces, por eso, cuando parte en el espacio perforado anterior, ya da ramas, después el tracto óptico, después llega al cuerpo geniculado, ¿no es cierto?, dando ramas y dando la inervación. Pero por otro lado, tiene ramas profundas, y estas ramas que se profundizan van a ir a la cápsula interna. ¿A qué parte de la cápsula?
a la rodilla, acuérdense, rodilla de la cápsula, ¿ya? Van a ir al globo pálido, a la cola del núcleo caudado, al tubo cinéreo, al hipotálamo, sustancia negra, locus níger, locus ruber, núcleo rojo, cuerpo amigdaloide, y finalmente termina en las coroideas del ventrículo lateral, ¿no es cierto?, y del tercer ventrículo. Por lo tanto, esta arteria, que es relativamente pequeña, ¿ya?, que aparentemente no tiene una importancia tan grande, la tiene. ¿Por qué? Porque irriga parte de la cápsula interna, ¿no es cierto?, el tracto óptico y gran parte de los núcleos, ¿no es cierto?, de la base. Entonces, esta arteria coroidea anterior es pequeña en comparación a las demás, digamos. Las terminales 2, anterior y media, ¿ya? La anterior es pequeña en comparación a la media. Es decir, si nosotros quisiéramos hacer una proyección, la arteria carótida, ¿no es cierto?, como que se proyecta con la cerebral, como con la cerebral media en realidad, por el tamaño, por el grosor. En cambio, la cerebral anterior va, aquí vemos las dos en esta figura, ustedes ven la cerebral anterior, ¿ya? Y aquí ven la cerebral media. Vamos a seguirlas rápidamente para ver algunos detalles. La media tiene tres porciones. La parte efenoidal, que es esta parte que está aquí abajo, ¿ya? Esta está en el extremo anterior del lóbulo temporal, metida por dentro de él, en relación con el hueso efenoide, por eso se llama porción efenoidal, ¿ya? Da solo ramas perforantes. Esto es importante, lo vamos a ver enseguida en forma especial. Después viene una zona que gira y está sobre la ínsula, por lo tanto se dice que es la parte insular. Y finalmente allí habitualmente a veces son dos o a veces una, como yo les voy a mostrar aquí, ¿ya? Y enseguida da las ramas terminales, que son las ramas que se generan en torno al resto del... ¿Ya? En la parte insular, la porción insular, ¿ya?, la porción que gira aquí, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Dos arterias importantes, o más de dos, pero una arteria que se llama fronto-basilar lateral. Fíjense que esta zona orbitaria que está aquí, esta zona orbitaria, ¿ya?, está irrigada por dos arterias, una que es lateral y una que es medial. La lateral es la fronto-basilar lateral, rama de la parte insular de la arteria cerebral media. En cambio, la medial es rama, ¿no es cierto?, de la cerebral anterior, que es diferente, ¿ya? Entonces, ojo con este detalle. Esta es, fíjense, ahí va. Esta es, ¿no es cierto?, la arteria fronto-basilar lateral. Ahora, las insulares da estas tres arterias. Fíjense, esto es bien especial, no se olviden de este detalle que les voy a decir. Estas tres se llaman arterias temporales. Arterias temporales. Anterior es esta, media es esta, y posterior. Están en el plano temporal, es decir, están metidas sobre, ¿no es cierto?, lo que es la fisura lateral, digamos, ¿ya? El surco lateral. Están metidas de ahí hacia adentro, de ahí vienen saliendo. Estas tres son temporales, porque este lóbulo se llama lóbulo temporal. Ojo, entonces, arteria temporal anterior, media y posterior, ¿ya? Ustedes van a ver por qué le estoy diciendo ojo. Ahora, las terminales son las que van generalmente a la superficie, ¿no es cierto?, de la cara superolateral del cerebro. Y ustedes ven que aquí, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos como referencias el surco central. Por lo tanto, por delante del surco central tenemos una arteria que se llama la precentral, ¿ya? Y por detrás del surco central vamos a tener la arteria postcentral. Por delante la precentral y por detrás la postcentral. Y estas arterias que son las arterias parietales, anterior y posterior, y esta, ¿no es cierto?, que corresponde a la que va hacia atrás, que es la arteria del giro angular. Acuérdense que aquí hay un giro, que es el giro angular, que es la parte más posterior, ¿no es cierto?, del lobulillo parietal inferior. Ese es el giro angular. Por lo tanto,
arterias del surco central, precentral y poscentral, por delante y por detrás, central, precentral, poscentral, y 2 arterias parietales, anterior y posterior, más la arteria para el giro angular. Esas son las terminales de esta rama. Aquí ustedes ven una foto de un trabajo que presentaron unos profesores colombianos en un congreso acá en Temuco, donde se ve la porción insular de la arteria cerebral media, M2 se llama, M2, media 2. Fíjense aquí, miren las arterias cómo van saliendo, ¿ya? Aquí se ven, ¿no es cierto? Después viene la cerebral anterior, esta que viene hacia adelante. ¿Qué pasa con esta cerebral anterior? Es bastante especial. ¿Por qué? Porque cuando ella se acerca, ¿no es cierto?, a la fisura mediana, ¿ya?, a la parte central aquí, ¿qué es lo que hace? Se acerca tanto a la del frente, a la del otro lado, que generalmente extienden entre ellas un puente. Y este puente se llama arteria comunicante anterior. Esta es la anterior y esta que está acá es la posterior, por su posición. Ahora, esta arteria comunicante, tanto la anterior como la posterior, se subdivide entonces en 2 partes a la arteria cerebral anterior. Una parte que está antes de la porción comunicante, es decir, de la arteria comunicante, y una que está después de la arteria comunicante. La de antes se llama parte precomunicante, y la de después se llama parte postcomunicante. Por lo tanto, hay 2 zonas importantes. Aquí vemos que esta arteria sigue por la cara medial. Cuando se ve en una radiografía, una arteriografía, digamos, radiográfica, se ve vertical. Antiguamente, cuando no había tantos elementos, digamos, para hacer radiografía, ¿no es cierto?, se tomaba solamente una arteriografía y se veía si esta arteria estaba vertical o no. Si estaba vertical significaba que no había ningún elemento extraño en el cerebro, pero si en algún momento esta arteria estaba inclinada hacia un lado, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, significaba que al lado derecho había algo más, un tumor, alguna hemorragia o algo que estaba empujando al cerebro hacia el otro lado. Por lo tanto, esta arteria aparecía oblicua, es decir, absolutamente desviada de su dirección. Ustedes ven que es vertical aquí, absolutamente vertical. Esta es una vista postero-anterior. Por lo tanto, aquí se ve la verticalidad que tiene, en realidad porque esta cara es vertical, la cara medial del cerebro. Entonces, esa es importante. Ahora, aquí es donde aparece la primera, después, en la porción postcomunicante, lógicamente, la primera que aparece, ¿no es cierto?, hacia adelante es esta arteria que vemos aquí. Y esta que vemos aquí va a la cara orbitaria, pero va a la parte medial de la cara orbitaria. ¿Ya? Ya habíamos visto la otra que iba a la parte lateral. Esta se llama arteria frontovasilar también, igual que la otra, pero medial. ¿Ya? La otra se llama frontovasilar lateral. Esa era la diferencia entre una y otra. ¿Ya? Esta se proyecta hacia el polo, también con una arteria polar o polar frontal que va hacia la región del polo. ¿Ya? Y enseguida esta arteria sigue un trayecto, ¿no es cierto?, apegado ¿a quién? Al cuerpo calloso, por el surco del cuerpo calloso. Por ello le llaman pericallosa también, arteria pericallosa, pero realmente esa arteria pericallosa no es otra cosa que la arteria cerebral anterior, ¿ya?, en su porción pericallosa. Ahora, en este trayecto, ella genera algunas ramitas hacia la cara medial. ¿Cuáles son esas ramitas? Veámoslas. Aquí vemos. La primera de ellas es esta, ¿ya? Aquí está la frontovasilar, la polar, la frontovasilar, aquí estaría esta. Esta va a este surco. Este surco se llama surco calloso marginal o surco del cíngulo, ¿ya? Este surco va a través de él la arteria calloso marginal, así la trae en la terminología, no han cambiado el nombre, debería ser arteria del cíngulo, pero y esta da 3 arterias, ¿ya?, o 3 ramas, ¿ya?, hacia este gran giro, que es el giro frontal medial. Y estas 3 ramitas que dan aquí son las ramas frontales anteromedial, intermedio medial
y posteromedial. Estas 3 ramitas que están aquí, ¿ya? ¿Ramas de quién? De la calloso marginal. Posteriormente sigue hacia atrás con una rama, ¿no es cierto?, como rama singular, siguiendo el cíngulo, y da ramas paracentrales. ¿A quién? A este lobulillo que está aquí, que es el lobulillo paracentral. Da ramas paracentrales para el lobulillo paracentral, ¿ya? Entonces, ahí tenemos claramente la... Aquí vemos esta pericallosa, ¿ven? Ahí va la pericallosa, mire. Ahí va la pericallosa. Por eso arteria pericallosa. Y esta arteria pericallosa que sigue hacia abajo, ¿no es cierto? Sigue hacia atrás, perdón. Da ramas precuneales, ¿no es cierto? Ramas para el lobulillo central, ramas precuneales, y una rama parieto-occipital, que es la que va más hacia atrás. Habitualmente aquí hay una anastomosis, ¿ya? Se anastomosa con una rama de la cerebral posterior, que la vamos a ver en la cerebral posterior. Ya es una unión que hay allí sobre el esplenio del cuerpo calloso, la parte más posterior. Pero la terminología trae ramas paracentrales, que a veces las da directamente la pericallosa, o bien son ramas de la calloso marginal, una rama precuneal, que es esta que está aquí, este es el precunio, acuérdense, este es el precunio, este es el cunio acá atrás, ¿no es cierto? Y ramas parieto-occipitales, que son estas que están proyectándose aquí, que aquí no se ve muy bien en la figura. Aquí vemos la superficie, realmente ustedes pueden ver las grandes arterias y las pequeñas arteriolas. Hay miles de pequeñas arteriolas. La otra vía importante es la arteria vertebral, ¿ya? También esta vertebral tiene 4 porciones: prevertebral, transversa, atlántica e intracraniana. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que esencialmente, ¿no es cierto?, la primera porción, la prevertebral, no tiene grandes colaterales, pero cuando se mete a los forámenes transversos del sexto hacia arriba, acuérdense, sexto hacia arriba, el séptimo en el 2% solamente es ocupado, en el 2%, ¿ya? En cambio, del sexto hacia arriba es mucho más. En la parte transversa, que es esta zona que va por los forámenes transversos, da ramas espinales y musculares, ¿ya? Y en el último eslabón que tiene arriba, que sería el atlas, ella se gira alrededor del atlas y forma el sifón. Ahí está la parte atlántica, ¿ya? Una vez que ha pasado el sifón, se introduce, ¿no es cierto?, ya al cráneo, y aparece, ¿no es cierto?, la última porción, ¿no es cierto?, que corresponde exactamente a la... se me corrió. A la parte intracraniana, ahí está, a la parte intracraniana, que es esta que está aquí. Esta parte es la parte intracraniana. Ahora, estas 2 vertebrales se juntan y forman la arteria basilar. Pero antes de formar la arteria basilar, antes, ojo, dan dos ramas colaterales. Una que es una muy, pero muy importante, esta que está aquí. Esta, ¿no es cierto?, es la arteria cerebelosa postero-inferior. ¿Ya? Arteria cerebelosa postero-inferior. Y estas ramitas que están aquí, que son las espinales anteriores. Fíjense que las espinales anteriores son dos, pero se unen, ¿no es cierto?, por convergencia y forman una sola en la médula espinal. Y esa va en el fondo, ¿no es cierto?, de la fisura anterior. Ahí va metida en el fondo. Por eso se ve una por delante y 2 por detrás. ¿Ya? Ahora, ojo, estas son las únicas ramas que dan esta zona. Las espinales posteriores, que su compañero dijo que también salían de aquí, en realidad no salen de aquí. Ellas tienen otro origen, como los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y que están más hacia arriba, generalmente de una cerebelosa o directamente la basilar. Pero de aquí solamente las espinales anteriores y la arteria cerebelosa, ¿no es cierto?, anteroinferior, que es esta que está aquí. Entonces, esas son las 2 ramas intracraneanas. Y las 2 vertebrales se unen por convergencia. Esa se llama anastomosis por convergencia, es decir, van juntándose y se unen para formar la arteria basilar.
Y esta cerebral posterior también tiene un detalle importante. Recibe la comunicante posterior. Acuérdense que la comunicante posterior, ¿no es cierto?, va hacia atrás y se comunica con la cerebral posterior. Por lo tanto, la cerebral posterior tiene dos partes, una parte antes de la comunicante y una parte después de la comunicante. Entonces, precomunicante y poscomunicante, igual que la anterior, ¿ya? Y una parte terminal. P1, P2 y P3 se dice ahí. Ahora, la parte terminal, ¿cómo es? Aquí vean ustedes. Miren, esta sería la carótida, ¿no es cierto? Y aquí estaría la arteria comunicante, aquí se ve también la comunicante posterior, ¿eh? Ahí se ve la comunicante posterior y aquí se ve. Entonces, esta zona de aquí es precomunicante y esta zona de acá es poscomunicante. Esa zona poscomunicante, ¿no es cierto?, da las terminales. ¿Y cuáles son las terminales? Estas dos arterias que vemos aquí, esta que está aquí y esta que está acá. Estas arterias, ¿no es cierto?, son la occipital, arteria occipital lateral, que es esta que está aquí, y esta sería la arteria occipital medial, la que va hacia la cara medial. En cambio, esta va a la cara inferior. Ahora, fíjense en este detalle aquí, que es muy importante. Esta arteria occipital lateral, ¿a quién irriga aquí? ¿A qué lóbulo? Al lóbulo temporal, pero por debajo ahora. Y da 3 ramas. Y esas ramas debieran llamarse como temporales, ¿no es cierto? Entonces hay rama temporal anterior, rama temporal intermedia y rama temporal posterior. Esto lo podría a nosotros llevar a un error cuando pensamos en las insulares, que también dan ramas a quién, ramas temporales, pero por arriba, ¿no es cierto? Entonces, como dan por arriba, esas que van por arriba se llaman arterias temporales anterior, intermedia y posterior. Y las que van por debajo, habitualmente se habla de ramas temporales anterior, intermedia y posterior. Entonces, las superiores son arterias y las inferiores serían ramas, pero son temporales anterior, intermedia y posterior. Tienen el mismo apellido. Ahora, el origen es diferente. Una son de la cerebral media y la otra de la cerebral posterior, ¿ya? Entonces, esos son detalles que uno a veces podría eventualmente errar. En una prueba, por ejemplo, yo les pregunto, ¿de dónde son las arterias temporal anterior, intermedia y posterior? Y ustedes me podrían decir una, y yo le digo, no, es de la otra, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, ustedes tienen que manejarse bien en esto. Esa es la idea. Después, la medial es la que da más cantidad de ramas. Aquí vemos la medial, fíjense, aquí está la lateral y aquí está la medial. Aquí se ven las dos, claramente. Y aquí se ven la anterior, intermedia y posterior, ambas temporales. Estas son ramas, entonces, ¿ya? Y aquí viene la posterior. ¿Qué es lo que da la posterior? Da esta arteria, que aquí la vemos pequeña, que es la dorsal del cuerpo calloso. Esa es la que sube por el esplenio y habitualmente se une con la pericallosa, que es la anterior. Da una rama parietal, da una rama parieto-occipital, parieto-occipital, una rama calcarina que va por el surco calcarino y ramas, ¿no es cierto?, que corresponde a la occipito temporal, que es las que van acá abajo, occipito temporales, ¿ya? Esas son las ramas colaterales de la arteria occipital medial. Aquí vemos, aquí por ejemplo, esto es una diferencia. Si ustedes se fijan en esta, aquí tenemos una y dos ramas, ¿no es cierto? Medial y lateral, occipital medial y lateral, claramente como la terminología de atrás, pero eventualmente nosotros podríamos encontrar una arteria así, como esta, donde es una sola rama que va girando, y aquí se ve claramente la que va por sobre el cuerpo calloso, se fijan, y tiene una anastomosis con esta otra rama que viene de acá, de este otro lado, la pericallosa. ¿Ya? Aquí son variaciones que ustedes siempre van a encontrar en el cerebro. ¿Ya? Ahí vemos lo mismo. ¿Ya? Bueno, las áreas que irrigan esta son bastante especiales y creo yo tengo una vista más adelante. Circuito arterial del cerebro. ¿Cuál es el circuito? Era el círculo de Willis. ¿Se acuerdan ustedes del nombrecito ese? Willis. Willis es importante. ¿Por qué? Porque él habló de este famoso círculo. Es
es un círculo arterial ahora del cerebro, ¿ya? Antes hablamos del polígono de Willis, después se cambió y... Ahora, este polígono de Willis, o círculo arterial del cerebro, como lo llamamos actualmente, solo 4 arterias forman parte de él. Las 2 cerebrales, anterior y posterior, y 2 comunicantes, anterior y posterior. La media no tiene ni una relación con el círculo arterial, absolutamente diferente. Y aquí hay una diferencia que tu compañero no la habló mucho, pero yo las quiero... ¿Cómo trae la terminología actual? ¿Cómo se manejan las arterias, ¿no es cierto?, centrales, las que se meten dentro del cerebro a través de los espacios perforados? Se manejan con estos nombres, fíjense: centrales anteromediales, centrales posteromediales, centrales anterolaterales y centrales posterolaterales. Es decir, hay 4 grupos, 2 anteriores y 2 posteriores, 2 que son, ¿no es cierto?, anteriores y mediales, y 2 que son posteriores y laterales. Entonces, ojo aquí, todo esto que se ve aquí, ¿no es cierto?, va a corresponder a ¿qué cosa? A centrales anteromediales. La comunicante anterior, aquí está la comunicante anterior. ¿La ven ahí, la comunicante anterior? Esta arteria que está aquí, que es la arteria, la porción precomunicante de la arteria cerebral anterior. Todo esto corresponde, lógicamente, ¿a qué cosa? Arterias centrales. Cuando hablamos de arterias centrales, son las que se meten al cerebro. El cerebro no tiene hilio, como todos los órganos que tienen una entrada única. No, tiene muchos orificios por donde se meten pequeñas arterias hacia el interior. Por eso no tiene hilio. Ahora, estas arterias centrales anteromediales, ¿no es cierto?, y ahí tenemos de la comunicante anterior la supraquiasmática, opisural mediana, callosa mediana, en fin, ¿ya?, que antiguamente se llamaban las tálamo-estriadas mediales. Ahora, la arteria comunicante posterior, que es esta que está aquí, ya está generando ¿qué ramas? Centrales también, pero posteriores, pero también mediales, porque aquí, si ustedes ven, esta sería, ¿no es cierto?, el plano mediano. Por lo tanto, están más cerca del plano mediano, y al estar más cerca del plano mediano son arterias centrales posteromediales. Y aquí se generan ramas quiasmáticas, tubercinero, talamotuberal, hipotalámica, mamilar, oculomotora, es decir, una serie de ramitas. ¿Ya? Ahora, la arteria cerebral anterior tiene una parte precomunicante, que es esta primera porción, esta porción. Y aquí en esta porción, ¿no es cierto?, da un grupo de arterias centrales también, que son del grupo anteromedial. Porque acuérdense, ¿ya?, ellas también son las que están aquí. Estos son del grupo, el mismo grupo de acá, que es el grupo central anteromedial, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos visualizar arterias estriadas mediales proximales, la supraóptica, perforante anterior y preóptica. Pero aquí aparece una arteria especial. ¿Por qué especial? Porque esta arteria, fíjense, se genera después de la presencia de la arteria comunicante anterior, y al generarse después de la presencia, ella está obligada a volver para atrás para ir al espacio perforado anterior. Esta arteria, que la vemos aquí en esta foto real, se llama la arteria recurrente de Hübner. ¿Ya? Aquí vemos una arteria y aquí vemos 2 arterias recurrentes de Hübner. ¿Ya? Estas arterias, que son las arterias recurrentes, estas son las arterias, ¿no es cierto?, chiquititas que hay aquí, ¿ya? Las chiquititas. Pero la gran arteria importante es esta, la arteria recurrente. Aquí está la arteria comunicante anterior, ¿se dan cuenta? Ahí está la comunicante anterior. Y aquí está la cerebral anterior, ahí da la porción precomunicante y postcomunicante. Ella salió después se le olvidó salir antes, ¿ya? Y aquí hay otra arteria recurrente, fíjense cómo va hacia atrás, ¿ya? Aquí está la cerebral anterior, fíjense que salió después y tuvo que volver hacia atrás, por eso se habla de recurrente. Ella tiene mucha importancia en la irrigación, especialmente, ¿no es cierto?, de la parte anterior de la cápsula interna, del putamen, parte anterior de la cabeza del globo pálido, en fin, vamos a verla más adelante. Ahora,
Esas son las anteromediales, ¿ya? Pero hay otro grupo que también es anterior, pero es lateral ahora. ¿De dónde nacen estas arterias laterales? Fíjense, esta que está aquí es la arteria cerebral media en su porción esfenoidal, la primera porción que tenía. Y esa porción esfenoidal, ¿no es cierto?, vemos que genera una gran cantidad de arterias, de pequeñas arterias que penetran. Incluso hay una mayor, ¿no es cierto?, que da otras arterias. Todo este grupo se denomina arterias centrales, ¿no es cierto?, anterolaterales, laterales. En la jerga clásica, tálamo estriada laterales. Y ahí hay arterias estriadas proximales, laterales, y arterias estriadas distales, laterales, que son estas. Estas arterias tienen mucha importancia. ¿Y por qué tienen mucha importancia? Porque son ellas las que dan la irrigación a la cápsula interna, al brazo posterior de la cápsula interna especialmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y gran irrigación a los núcleos de la base. Aquí hay una arteria especial que, ¿no es cierto?, Charcot la disecó y la encontró rota en algunos accidentes y por eso le puso el famoso nombre que se llama la arteria hemorragípara de Charcot, que su compañero la nombró también ese día. Aquí vemos cómo estas arterias se meten y van a dar toda la irrigación, ¿no es cierto?, de lo que es globo paleomedial, lateral, el cuerpo del caudado, ¿no es cierto?, parte del tálamo y especialmente, como dije, la cápsula interna en su brazo posterior. Estas arterias son las que se rompen más fácilmente y es donde mayormente se producen las hemorragias, ¿no es cierto?, en la cápsula interna. Y después en el brazo posterior pasa, ¿qué cosa? Las fibras córtico-espinales, por allí pasan. Entonces, por eso es que habitualmente las personas de edad, ¿no es cierto?, terminan por quedar con una parálisis, ¿no es cierto?, por causa de la ruptura de esa. Aquí vemos claramente, miren cómo salen. Entonces, estas arterias tienen una relevancia especial. Son arterias centrales anterolaterales, acuérdense, centrales anterolaterales, ¿ya? Aquí tenemos ahora claramente, ¿no es cierto?, la arteria cerebral posterior. ¿Ven? Aquí está la arteria basilar y termina generando las dos arterias, ¿no es cierto? Esta arteria recibe la comunicante ahí, ¿ven? Entonces, esta porción es precomunicante y esta porción es postcomunicante. Por eso, parte precomunicante. ¿Qué arterias salen de esta parte precomunicante? Centrales también, porque se meten al interior, ya por el espacio perforado posterior. Se meten al interior, pero son posteriores y están muy cerca del plano mediano. Por lo tanto, el grupo de arterias que sale aquí se llama arterias centrales posteromediales, ¿ya? Ahora, en la parte postcomunicante, después que llegó la comunicante, también hay arterias centrales. Pero estas arterias centrales, que son ramas, ¿no es cierto?, de la arteria cerebral posterior, son centrales posteriores, pero ya no son mediales, sino que son laterales. Y aquí están arterias centrales laterales. Y ahí la rama talámica, coroidea, etc. Mira, aquí tengo un esquemita para que ustedes la vean. ¿Ven? Esta es la arteria comunicante posterior. ¿La ven? Ahí está la arteria comunicante posterior. Por lo tanto, este grupito de acá, la paramediana, cuadrigémina, circunferencial, todas estas son centrales anteromediales, posteriores anteromediales, ¿ya? En cambio, estas que están acá son, ¿no es cierto?, centrales, posteriores, ¿no es cierto?, laterales. Estos son posteromediales, estas son posterolaterales. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí están los ramos coroideos, posteromedial, ¿no es cierto?, y posterolateral. Hay dos grupos de ramos coroideos, uno medial y otro lateral. Además, arterias talamogeniculada, ramos pedunculares y una serie de otros. En el P2, en la parte 2, digamos, de la arteria posterior. P1 en la parte precomunicante y P2 tiene la primera porción, ¿no es cierto? Y después vienen
terminales, que sería P3. Entonces, aquí tenemos dónde están las centrales posteromediales y las centrales posterolaterales. Esto es en relación con esas arterias centrales. Aquí están las dos ramas, fíjense, ahí están, ahí las ven, ¿ya? Estas dos son las ramas coroideas, posteromedial, que generalmente va al tercer ventrículo, ¿ya? Y posterolateral, que va a formar parte de los ventrículos laterales. Y acá vemos la coroidea anterior, ¿ven? Esta es la coroidea anterior, que se mete, aquí está el uncus, ustedes ven, pasa por debajo del uncus y se mete para formar los cuerpos coroideos, ¿no es cierto? Que los plexos coroideos que van formando todo lo que es esta zona que corresponde a los ventrículos laterales. Aquí ven un resumen de esta situación, es decir, las arterias centrales. Si ustedes observan esto, ¿no es cierto? Esta foto es bastante decidora, digamos. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra, por ejemplo, aquí está esta que está aquí, bueno, esta es la carótida. Ubiquémonos, carótida, ¿no es cierto? ¿Qué es esta? La carótida da la media, la cerebral media y la cerebral anterior. Ahí está la cerebral anterior. Fíjense que la cerebral anterior, fuera de las centrales cortas que tiene aquí, hay una importante, que aquí la llaman estriada medial. Puede ser que tenía 15 nombres esta arteria, ¿ya? Esta es la recurrente de Hüttner. Fíjense cómo asciende aquí. Ahí da, ¿ya? Y va a dar cabeza del núcleo caudado, la parte anterior del putamen, el núcleo accumbens está aquí, toda esta zona, y la parte anterior, el brazo anterior, ¿no es cierto?, de la cápsula interna. Todo eso es irrigado por esta arteria que es la recurrente de Hüttner, la arteria estriada medial, o central larga, como se llama también en terminología, central larga. Esta que están aquí corresponde, ¿no es cierto?, a la parte que da la arteria carótida, ¿ya? La arteria cerebral media, perdón, las que van hacia arriba. Estas son las de la zona esfenoidal, que ascienden y van a dar toda la inervación, ¿no es cierto?, de la parte media aquí. ¿Ya? Aquí estaría. Pero aquí tenemos la coroidea, ¿ven? Esta es la coroidea, ¿ya? Arteria coroidea anterior. Y si ustedes se dan cuenta, miren la coroidea, la importancia que tiene. Cuando se mete la coroidea, fuera de la parte superficial, ella da irrigación, por ejemplo, ¿a quién? Al cuerpo amigdaloide. ¿Ven? Ahí está el cuerpo amigdaloide, de irrigación. Aparte de la cola, el núcleo también. ¿Ya? La cola, el núcleo caudado. Todo esto es la cola, el núcleo caudado, todo es irrigado ¿por quién? Por la coroidea anterior. También parte, ¿no es cierto?, da ramas en aglobopádico, allí en la zona más inferior, y sobre todo a la rodilla de la cápsula interna, que es la más interesante de todas, ¿ya? Entonces, esta coroidea, pequeña arteria, pero importantísima en cuanto a su radio de irrigación en el cerebro. Y más hacia atrás ustedes pueden ver, esta es la arteria cerebral posterior, ahí está la comunicante posterior, esta da estas arterias que corresponden exactamente a las arterias centrales posteriores, laterales y mediales. Y aquí estarían estas, ¿no es cierto?, que van a generar las coroideas posteriores. Aquí están las coroideas posteriores, ya aquí aparece una sola, pero en realidad son dos, medial y lateral, que van a dar la irrigación a los plexos coroideos, es decir, van a formar los plexos coroideos. Esta es del Carpenters, ¿ya? Esta figura es del Carpenters, del libro Carpenters. Aquí tenemos otra figura, y aquí están de nuevo las mismas arterias, cerebral anterior, la carótida, cerebral media, coroidea, ¿ya? Es decir, las mismas cosas, y aquí están las áreas, están pintadas con diferentes colores para poder observar bien, ¿no es cierto?, qué arteria llega a qué cosa. Las áreas, también tu compañero nos dijo, la que más irriga el cerebro es la media, porque es la de mayor tamaño. Ustedes pueden ver la media, ¿no es cierto?, en corte frontal, en una vista superolateral, una vista medial, una vista inferior. ¿Ya? Ustedes ven, la media es extremadamente grande su zona de irrigación. Pero hay un detalle importante, la cara superolateral ella nunca llega al margen,
nunca llega al margen, siempre queda a 1 centímetro más o menos, o más a veces en la parte más anterior o posterior, y a más de 1 centímetro del margen. Por lo tanto, la arteria que llegan a los márgenes de esta cara superolateral es la cerebral anterior, que va por la cara medial y que dobla, pasa el margen y llega, ¿no es cierto?, a la cara superolateral. Lo mismo hace la inferior, ¿ya? Pero la posterior, que además de dar irrigación a la cara inferior, ella dobla un poquito y se mete también parcialmente a lo que es entonces esta cara superolateral. Por tanto, es importante. ¿Y por qué es importante? Por el surco central. Acuérdense del surco central. ¿Qué es lo que hay aquí? Por delante y por detrás. Las áreas motora y sensitiva. Ahí hay un músculo, el homúnculo, y el homúnculo está invertido. Por lo tanto, la cabeza, ¿no es cierto?, toda la parte más superior está más hacia abajo y así va sucediendo. Pero cuando nos vamos acercando a la zona, ¿no es cierto?, de la pelvis, digamos, de los muslos, del pie, estamos aquí en la parte más superior y es la cerebral media la que está dando la irrigación de esas neuronas y no, es decir, la cerebral anterior, perdón, que está dando irrigación a esas neuronas y no la cerebral media. Por lo tanto, ojo con este detalle ahí importante, eso, ¿ya? La arteria basilar, la vemos ahí, ya, aquí la vemos claramente, da muchas ramitas, pero las más importantes son estas ramas que están aquí. Esta arteria que está aquí es una arteria cerebelosa, anteroinferior, y esta arteria cerebelosa que es la superior. Arteria cerebral superior, arteria anteroinferior, una laberíntica y ramas, ¿no es cierto?, pontinas y ramas vulvares, pontinas más que vulvares, digamos. Y acá, acuérdense, la otra cerebelosa, ¿ya? Aquí vemos la misma foto, la superior, está ahí, la anteroinferior, y acá abajo, ¿no es cierto?, tenemos, ¿no es cierto?, la posteroinferior. Aquí también la misma foto, la superior, la anteroinferior, y aquí está la importancia de esta arteria. Los neurocirujanos, ¿ya?, y los neurólogos le dan mucha importancia a dos arterias. Una que es la recurrente, que ya la hemos descrito varias veces, y esta arteria, ¿no es cierto?, que es la arteria cerebelosa postero-inferior, que en inglés se dice pica, la pica, postero-inferior cerebelar arteria. Entonces, la pica tiene un detalle importante que quiero que lo miren aquí en esta figura. Ella sale de la vertebral y antes de entrar al cerebelo, ella da un largo recorrido por la cara lateral del bulbo. Mire hasta dónde llega, da su loop en la parte más alta, y de ahí desciende, y recién cuando desciende va al cerebelo. Por lo tanto, la primera irrigación que da es a la cara lateral del bulbo, ¿ya? Por eso es que cuando falla esta arteria hay un síndrome, ¿ya? El síndrome, ¿no es cierto?, lateral del bulbo, que es, ¿no es cierto?, un problema en los núcleos de pares craneanos que están aquí en esta zona. Ella los irriga, y al irrigarlos, lógicamente, si hay una falla, hay problemas en estos núcleos. Entonces, este síndrome es importante, el síndrome lateral del bulbo. Esa es la importancia que tiene esta arteria. Entonces, ahí vemos estas arterias. Y aquí lo vemos lo mismo, ¿no es cierto?, las dos arterias, ¿no es cierto? Ahí estarían las arterias. Ya estas son las áreas que el compañero las presentó ayer. Ya. ¿Cómo la irrigación de la médula espinal? Ya está conformada por dos sistemas, uno intraespinal y uno extraespinal. El intraespinal está dado por, miren, una arteria por delante, que es la espinal anterior. Acuérdense que esa se originó en dos arterias arriba, dos, no una, dos. ¿Ya? Y las de atrás son dos también. ¿Ven? Ahí ven. Son dos, pero estas son separadas, estas no se vuelven a juntar en ningún momento, ellas bajan separadamente. En cambio aquí no, ella baja en la fisura mediana anterior, baja una sola arteria. Ahora, este es el sistema intraespinal, ¿ya? Ahora el extraespinal viene desde afuera, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Estas arterias espinales son pequeñas, aquí vemos la anterior, y como son pequeñas, la cantidad de sangre que ellas llevan es poca, ¿ya? Por lo tanto,
esta sangre solamente alcanza a dar una irrigación importante a los segmentos más superiores de la médula cervical. Pero de ahí hacia abajo se agota, ¿no es cierto?, el oxígeno y las cosas que lleva la sangre que vienen por esta arteria. Por lo tanto, para que pueda seguir y continuar, ¿no es cierto?, esto hacia abajo, estas se ven obligadas a ¿qué cosa? A recibir auxilio desde afuera, ¿ya? Dice aquí, nacen de la unión de dos ramas de la vertebral, ¿no es cierto? Irriga parte del bulbo, el nervio hipogloso y los 2/3 anteriores de la médula, ¿ya? 2/3 anteriores de la médula. Ahí vemos. Las espinales posteriores, en cambio, estas que están acá son dos. Nacen directamente de las arterias cerebelares posteroinferiores o en algunas ocasiones de la arteria vertebral. En algunas ocasiones, ¿ya? Para luego descender en la superficie posterolateral de la médula espinal cercana a las raíces posteriores. Irrigan el tercio posterior, es importante. Ahora, el sistema arterial intramedular, hay arterias centrales, hay un plexo perimedular, ¿ya? Estas arterias centrales van introduciéndose al interior y el plexo va alrededor, ¿no es cierto?, haciendo anastomosis alrededor de esto. Aquí vemos las áreas de irrigación. Adelante hay una sola arteria, sin embargo, irriga 2/3 de la médula, 2/3, ¿ya? Atrás hay dos arterias, sin embargo, irrigan 1/3 de la médula, ¿ya? Eso es como extraño, porque debiera ser al contrario, pero es así aquí. Entonces, ojo con estos detalles. Y aquí se ven, ¿no es cierto?, las arterias posteriores y las arterias anteriores. Ahora, la irrigación de la médula espinal está reforzada por un sistema extraespinal. Y en este sistema extraespinal nosotros encontramos, ¿no es cierto?, ramas espinales que dan origen a radiculares, radiculopiales y radiculomedulares. Esto lo dijo su compañero el otro día. Ya, estas son las ramas que se penetran aquí, ustedes ven, ahí va la rama que va penetrando directamente hacia radicular posterior, ¿ya? Y ustedes ven cómo estas radiculares, aquí por ejemplo, se ve claramente, se anastomosan habitualmente con la espinal anterior, ¿ya? Ahora, el sistema longitudinal es reforzado por una serie de vasos tributarios transversales que penetran por el canal medular, por los forámenes intervertebrales junto con los nervios, ¿ya? Y se anastomosan con los vasos longitudinales o vasos segmentarios. De los 31 par de vasos segmentarios que penetran, la gran mayoría no termina en la médula espinal. No termina. ¿Por qué? Porque existen arterias radiculares, son las que irrigan las raíces nerviosas y el ganglio sensitivo, solo eso. Las radiculopiales son aquellas que solo llegan hasta la pía madre, ¿ya? Y las radiculomedulares son las que realmente refuerzan, ¿no es cierto?, la irrigación intramedular. Y son un grupo de 8 a 10 arterias que alcanzan la médula anastomosándose con el sistema longitudinal, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ojo, solamente 8 a 10 arterias de las 31. Y aquí ustedes pueden ver cómo se van metiendo una radícula medular y va anastomosando, ya sea con las anteriores o con las posteriores. Ahora, estas ramas que refuerzan aquí, en la zona cervical, son la rama cervical ascendente y la cervical profunda. Ellas envían ramas, ¿no es cierto?, de reforzamiento al sistema longitudinal, ¿ya? Ahora, la médula se divide en territorios según vascularización. Un superior, cervicotorácico, un intermedio torácico y un inferior lumbosacro, ¿ya? El territorio superior, ya sabemos, está reforzado por la cervical profunda, ¿no es cierto? Está reforzado también, ¿no es cierto?, por una rama intercostal superior, ¿ya? Cervical profunda, que acompañan a esto y aseguran que este territorio tenga una buena irrigación. Este territorio, ¿no es cierto?, comprende todos los segmentos cervicales hasta el segundo o tercero torácico. Por eso hay una torácica, ¿no es cierto?, que estaría participando. Ahora, este territorio es importante. ¿Por qué? Porque es el intermedio, se extiende de T4 a T8. Miren los detalles. Generalmente existe una sola rama segmentaria a nivel de T7 aproximadamente, la cual proviene de una intercostal
de la torácica, de la aorta torácica. Este territorio es el más pobremente irrigado de la médula, por lo tanto es el más lábil de los 3 segmentos ante una obstrucción vascular. La arteria espinal anterior puede estar extremadamente disminuida en este nivel. ¿Ya? En los segmentos T2 a T4 la irrigación medular es marginal, susceptible a lesiones isquémicas, ¿ya? En caso de una hipotensión. Es decir, la zona donde más puede sufrir algún problema el individuo es justamente en la zona intermedia o torácica. ¿Por qué no en la zona inferior? Porque en la zona inferior, ¿no es cierto?, que comprende los últimos segmentos torácicos y el cono medular, tiene grandes aportes. Y aquí hay un aporte especial, ¿ya? Hay una arteria radiculomedular llamada arteria radicular magna o de Adamkiewicz, que es la de mayor diámetro de todas las arterias radiculomedulares. Y esta arteria, ¿no es cierto?, que llega a la médula, entre los segmentos T12 a L4 en el 85%, emite, ¿no es cierto?, ramas allá. Aquí vemos esta arteria de Adamkiewicz que va llegando, ¿no es cierto?, y va, aquí vemos de nuevo esta radicular magna de Adamkiewicz que va ayudando a irrigar la parte inferior. Miren el tamaño de una arteria radicular aquí y miren el grosor que tiene la arteria radicular magna. Esta con esta. Pueden ustedes darse cuenta, miren el grosor que tiene aquí y acá. Es decir, es extremadamente diferente, ¿ya? Entonces, estos detalles son interesantes. Aquí vemos las arterias cervicales, ¿no es cierto?, espinales laterales, y aquí vemos de nuevo la arteria de Adamkiewicz, una tremenda arteria. Eso es, ¿no es cierto?, la forma como se irriga la médula espinal. Por lo tanto, la parte inferior tiene una gran irrigación. La media es la que falla generalmente. De jóvenes, eso es un resumen general, ¿no es cierto?, sobre lo que es la irrigación. No sé, ¿alguna pregunta, alguna cosa, algo que no le gustó? Doctor, yo tengo una No, pregunta. todo claro. Ya, es a mí, comienza. A nivel de las arterias centrales anterolaterales, usted dijo que se dividían en proximales y distales, ¿cierto? Claro, pero sí. La división, ¿por qué está esta? O sea, ¿cuál es el punto para discernir? Porque entre generalmente hay, mira, en la parte distal, las arterias van todas solitas, naciendo directamente. Y la parte más proximal, hay una arteria que da otras. ya, perfecto. Esa es la división. Esa es la... Es una forma de subdividirla ahí. Ahora, ¿por qué son importantes? El calibre de esas arterias en comparación con la arteria de origen es tremendamente diferente. Por lo tanto, cuando hay un aumento de presión en la arteria cerebral media, esta presión llega a esas arteriolas tan pequeñitas y cuando es muy fuerte, las rompe fácilmente. ¿Ya? Esa es una característica. Segunda característica, ellas no nacen, ojo con esto, toda arteria que nace oblicuamente siguiendo como la dirección de la arteria, excepto las recurrentes, lógicamente, pero casi todas siguen como la dirección de la sangre de la arteria. Estas nacen en ángulo recto. Y al nacer en ángulo recto, entonces, por esa situación, también pueden sufrir lesiones más fácilmente. Entonces, esos son detalles importantes. Y son arterias tan pequeñas, ¿no es cierto?, que rápidamente, ¿no es cierto?, el colesterol las cubre y quedan sin utilizar. Andrés, algo me iba a preguntar. No, que está bien claro. Todo, ¿Ah? ¿Te todo enojaste? claro. ¿Te enojaste o no? ¿Ah? Te contesté entonces, dentro de las cosas. Ya, qué bueno. Rodemil, ¿cómo estamos? Bien, doctor, sí. Ya. Bastante claro, un poco rápido todo, sí, pero, Sí, pero es que bien la explicación. habían visto ya el tema, pues sí, Sí, claro. me invitaron para que hiciera como un resumen rápido. Esto yo lo hago más lento, con más, no sé, voy hablando más cosas, pero ahora lo hice rapidito porque se supone que esto es un resumen de lo que ya vieron y que presentó su compañero ayer, o perdón, el martes. no, pero bien. Bien,
Qué bueno. Listo, Fernando, entonces estaríamos... Oye, gracias. Yo quiero agregar un pelito. Sí, claro. Súper importante lo que dijo el doctor Enrique. De todas maneras, como vivieron, esta clase está grabada y la vamos a subir a la plataforma para que ustedes la revisen bien, por toda Sí, la nomenclatura y por toda la claridad que tuvo en la distribución de los vasos arteriales a nivel del encéfalo. Yo quisiera agregar un detallito que me tocó trabajar justamente en la irrigación de las raíces caudequinas recién nacidos. Está publicado ese trabajo, donde justamente hicimos una inyección de estos vasos, lo hice con gelatina y tinta china. Posteriormente hice una diafanización de acuerdo a la técnica Spalteholz, donde en el fondo se transparentan los vasos al interior de las estructuras. Y una de las cosas que llamó la atención es que entre el sistema de la arteria espinal, las espinales anteriores, la espinal anterior, las dos posteriores, y las arterias radículo-espinales, o sea, las segmentarias que van reforzando, digamos, estas arterias centrales que vienen descendiendo, en medio de la raíz, ¿cierto? De la raíz, bueno, ustedes tienen la raíz anterior, la raíz posterior, obviamente, cuando va a salir por el foramen intervertebral, que está justamente en el punto donde se une la raíz ventral con la dorsal, un poquito más adentro está el ganglio espinal, y se ve que la irrigación del ganglio espinal es extraordinariamente profusa. Pero, tanto la raíz anterior como la raíz posterior, se observa que al juntarse los capilares que vienen de las arterias segmentarias, los capilares que vienen de la parte central, hay una área de vascularización. Es decir, hay un área de menor densidad vascular. Y esa área de menor densidad vascular, hay unos trabajos de unos traumatólogos que lo asocian con el dolor cuando hay un prolapso del disco intervertebral que comprime las raíces, ya sea anterior o posterior, generalmente la posterior. Y eso produce isquemia, y eso produce entonces desmineralización y fibrosis, con un dolor permanente al paciente. Por lo tanto, los traumatólogos tienen que preocuparse de descomprimir, sacar el disco cuando está comprimiendo las raíces para poder aliviar el dolor. Y una de las explicaciones podría ser esto, que precisamente esa área de anastomosis entre los dos sistemas es un área de menor resistencia, porque tiene menor densidad vascular, y por lo tanto se produce posteriormente un problema de isquemia y con desmineralización. Eso no quería agregar, ¿no? Disculpe. Bien, yo creo que ha quedado claro entonces el tema. Sí. Cualquier duda que tengan, chiquillos, mándenme un email, yo las contesto, o en la clase siguiente podemos conversarlo, no es problema. Si quieren ver algún otro esquema, alguna otra cosa, estoy a su disposición en cualquier momento para aclarar dudas o mostrar algún esquema diferente. Yo hice un resumen rápido aquí, ¿ya? Y mostré algunas cosas, no tengo todo lo que muestro habitualmente, no lo puse en esta clase. Muy bien. Muy bien, estimados. Si no hay nada más, ya estamos en la hora. Uy, nos pasamos un poquito. Pero yo creo que valió la pena pasarse. Yo creo que muchos detalles quedaron más claros ahora. ¿Ok? Muy bien, pues, Jorge. Gracias. Listo. Nos estamos, Dios mediante, el martes. Martes. El martes lo vemos. Que tengan buen fin de semana. Chao, El chao. martes. Oye, Jorge, una consulta. Los alumnos de odontología todavía están en huelga, ¿cierto? Igual están en huelga. No han vuelto. Hoy día me tocaba clase en la mañana y no volvieron. Oye, parece que la próxima semana hay algo así que se está arreglando. Ojalá, pues si el problema es de ellos y hay en un mes de paro, pues ¿qué voy a hacer yo? No puedo hacer nada, pues ahora menos todavía. Pues. No, yo estoy pensando también en los otros cursos que ojalá se arregle. Ojalá. Medicina nomás es el único que tenemos funcional. Primer año de medicina no se adhirió al paro, así que está haciendo sus clases normales. Qué bueno. Ya, listo. Nos vemos. Ya, chao chiquillos, chao a mí. Chao, Chao, Rodamil. chao.